Hola, buenas noches, hermanos, hermanas. Eh, Hace mucho calor, ¿no? Ya estamos en verano. Yo tengo mucho store, ya, pero hoy ya vamos a aprender el libro Hechos. Ya, el martes con Hechos, ¿no? Ya, hoy vamos a aprender capítulo 3 del libro Hechos. Vamos a orar. Padre nuestro que nos ama, te damos gracias por salvarnos de la perdición eterna y del pecado. También gracias por habernos hecho tus hijos santificados, por darnos la vida eterna y esperanza verdadera de ir al cielo. Señor, somos tus hijos santificados porque Jesucristo, nuestro Salvador, Él limpió todos nuestros pecados derramando sangre en la cruz. Nosotros comprendemos tu gran amor, gran misericordia. Señor, antes nosotros éramos pecadores, vivíamos según nuestra manera, solo poniendo esperanza en la tierra, pero ahora nosotros tenemos esperanza de ir al cielo y toda nuestra esperanza está en el lugar celestial. Señor, danos más tu palabra, tu poder, tu amor para que nosotros llevemos bien la vida cristiana. Señor, hoy estamos ante ti para aprender tu palabra, tu voluntad. Señor, abriendo los ojos de entendimientos, enséñanos, por favor, guíanos, por favor. Danos más tu palabra, tu poder, para que nosotros llevemos bien la vida cristiana. Señor, ayúdanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el libro Hechos, capítulo 3. Hoy vamos a aprender capítulo 3 entero. Libro Hechos, capítulo 3. Primero yo leo unos versículos y después versículo 11 al 26 vamos a leer alternativamente, primero yo un versículo, segundo ustedes juntos otros versículos. Libro Hechos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primero yo leo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Desde el versículo 11 hasta 26 vamos a leer alternativamente, primero yo un versículo, segundo ustedes juntos todo otro versículo. Ya, primero yo, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26, leemos juntos. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ya. Antes aprendimos cada capítulo 2 veces, pero hoy, capítulo 3 entero, yo quiero explicar, ¿no? Jesús, después de resucitar, él dando promesas acerca de Espíritu Santo, él subió al cielo, ¿no? Según esa promesa, el día de Pentecostés, Espíritu Santo descendió del cielo sobre 120 hermanos. Por eso he empezado historia de iglesia y he empezado a predicar evangelio por toda la parte de la tierra. Primero en Jerusalén, y segundo Judea, y Samaria, y lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Así, evangelio predicado hasta aquí, hasta ahora, ¿no? Capítulo 3 nos explica un milagro por Pedro y Juan ocurridos. Un hombre cojo desde nacimiento se curó por Pedro y Juan, ¿no? Eso, milagro de Dios, no por Juan y Pedro, es por poder de Dios, ¿no? También Pedro predicó en el pórtico de la Salomón. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Quién curó ese hombre cojo? También reprendiendo sus pecados, que ellos rechazaron a Cristo, mataron a Cristo, ¿no? Por eso, reprendiendo sus pecados, Pedro predicó sobre voluntad de Dios. Israel está bajo de maldición, pero escuchando palabra de Dios, arrepintiéndose, si se vuelvan a Dios, será salvo, será bendito, ¿no? Él citando un versículo en este capítulo 12, Dios había tenido plan, primero para Israel, después a través de Israel por todo el mundo, dando evangelio a través de Jesús. Por eso todo el mundo escuchando evangelio, acepta evangelio, serán benditos, ¿no? Él explicando estos, él predicó para israelitas en Jerusalén. Entonces hoy vamos a aprender sobre el capítulo 3 de Hechos. Aquí, capítulo 3, podemos dividir dos partes. Primero, desde 1 hasta 10, eso, acontecimiento, milagro. ¿Qué ocurrió? Primero ya he explicado. Segundo, Pedro y Juan, sobre todo el apóstol Pedro, él predicó en el pórtico que se llamaba Salomón, ¿no? ¿Por qué Dios permitió ese milagro? También, ¿por qué Dios? Porque Dios, sabiendo todo, ha permitido que Israel, los judíos, matasen a su hijo. También Dios ahora qué quiere para ellos. Todo él explicó para judíos. Entonces, primera parte, ese acontecimiento y ese milagro, y después versículo 11 al 26,
Pedro apóstol, él predicó, testificando sobre Jesucristo. Entonces, capítulo 4 explicado, escuchando ese sermón de Pedro, 5.000 judíos creyeron en el Señor. Así explicados. Vamos a ver capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Apóstol Pedro predicaba una vez, 5.000 personas se han convertido, creyeron en el Señor. Entonces, capítulo 2, el día Pentecostés, Pedro predicó, por eso 3.000 personas se convirtió en creyentes, ¿no? Aquí, capítulo 3, 4, explicados, en el pórtico, que se llama Salomón, Pedro predicó después de hacer milagro. 5.000 judíos, escuchando palabra de Pedro, al final aceptaron a Cristo, Jesús, ¿no? Por eso, en aquel momento, en la iglesia Jerusalén, los miembros se ha aumentado, ¿cuántos? 8.000 hermanos. Así ha aumentado muchísimo en números. Aquí, la Biblia, capítulo 3, nos enseña un milagro por Pedro y Juan. Pero capítulo 2 también explicados en aquel momento por apóstoles. Había muchísimos milagros, ¿no? Es un ejemplo de los milagros en aquel momento. ¿Y por qué Dios hizo ese milagro? Sí, ¿para qué? Para predicar evangelio, ¿no? Primero, haciendo ese milagro, todo el mundo estaban atónitos y querían saber qué ocurre esto. ¿Por qué? Tenían interés de estas cosas. En aquel momento Pedro predicaba ¿por qué Dios hizo esto? Jesús, Hijo de Dios, siervo de Dios, a través de Jesús. ¿Dios qué hizo? Él predicaba evangelio. Por eso al final 5.000 personas creyeron en el Señor como Cristo, Salvador, ¿no? Ya. Por eso hoy vamos a aprender capítulo 3, pero yo resumiendo cada versículo poco a poco explicaré. Por eso más o menos una hora aprendiendo, vamos a terminar eso, capítulo 3. Vamos a ver versículo 1 y 2. 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pudiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí entre 12 apóstoles, 2, Pedro y Juan, 2 subían juntos al templo a la hora de 9, la de la oración. En aquel momento era traído un hombre cojo de nacimiento. Por eso Pedro curó ese hombre cojo. Ya, aquí capítulo 3, ¿no? Libro de Hechos sale varias veces Pedro y Juan juntos. Pedro tenía su hermano, Andrés. Juan también tenía su hermano. ¿Quién? Jacobo, ¿no? Pero aquí, como dos hermanos más íntimos, compañero, colaborador, sale siempre Pedro y Juan. Sí, todos los apóstoles, importante, pero entre ellos, Pedro y Juan se utilizaron mucho por obra de Dios, porque ellos, sí, todos los apóstoles amaban mucho a Dios, obedecieron ante Dios, pero sobre todo dos apóstoles es especial.
por eso la Biblia ha enseñado, es dos, Pedro, Juan y también Santiago, eran columna de la iglesia. Así, en aquella época, en la iglesia, personaje importante. ¿Por qué? Ellos total para iglesia, por evangelio. Se entregaron su vida, sacrificaron toda su vida, por eso eran columna de la iglesia. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Y le conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cepas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí he mencionado tres personas: Jacobo, hermano de Jesús, y Cepas. Aquí Cepas indica a Pedro, ¿no? Cepas y Juan, que eran considerados como columnas. En aquel momento los hermanos consideraban Pedro, Juan como columna de la iglesia, porque ellos por evangelio sacrificaron muchísimo, trabajaron muchísimo. Para ser columna hay un edificio, primero hay que quitado, arraigado de la tierra, ¿no? Hay que quitar raíz. Sobre todo, entre todos los árboles, un árbol muy fuerte, ¿no? Sólido, eso puede ser columna. Y recto, eso puede ser columna, ¿no? Y también hay que quitar todas las ramas. Y hay que soportar, sustentar muchísimos pesos. Eso puede ser columna, ¿no? Igual que Pedro y Juan como columna en la iglesia, hoy en día también hay columnas en la iglesia. Algunos hermanos y hermanas no viven por su deseo de carne y tienen fe verdadera, su vida recta, ¿sí? Fuerte en la fe, siempre quiere soportar por el evangelio, siempre quiere ayudar a los hermanos. Es también son columna de la iglesia, puede ser, ¿no? Como Pedro y Juan. Pedro y Juan, ellos para predicar evangelio, para establecer iglesia, siempre colaboraban. Igual que esto, en la iglesia necesita muchos colaboradores, columnas, obreros verdaderos, sí, ¿no? Cuando los hermanos se le unen, le unieron juntos con el mismo corazón, del mismo sentir, sacrificar el trabajo juntos, serán utilizados por Dios, por gloria de Dios. Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Así andaban Pedro y Juan. Pero el Señor les utilizó por su evangelio, por su iglesia. Ellos subían al templo. ¿Cuándo? A la novena, así explicado, ¿no? Eso
la de la oración. Los judíos oraban cada día 3 veces. Volvamos, capítulo 3. Versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. A la hora 9 de la mañana, ¿no? Y a las 12, a las 13, a las 3 de la tarde. Así 3 veces los judíos oraban según su costumbre en la historia, ¿no? Salmo 57, así salmista dijo, ¿quieres ver? Ya vamos a ver, Salmos 57, perdón, 55, versículo 17, vamos a leer juntos. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Dios, él oirá mi voz. En la hora de oración, Pedro y Juan subían al templo juntos. Creo que también ellos querían orar, ¿no? También ellos querían encontrar las personas que oraban. Oración trae el poder de Dios en la tierra. Dios siempre trabaja con nuestra oración. Por eso, la hora de oración ha ocurrido ese milagro. Volvamos. Hechos capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí sale un hombre cojo de nacimiento. Y él siempre pidió limosna, entonces él, vagabundo o pobre, ¿no? Pedro y Juan curaron a un hombre cojo, pobre. Por eso al final él tenía libertad, ¿no? Él salió de esta situación desesperada. ¿Qué es esto? Eso es una salvación, ¿no? ¿A quién indica ese hombre cojo, vagabundo, pobre? Los pecadores. Los pecadores, los hombres, semejanza a Dios, ya creado para alabar a Dios, para servir a Dios, para caminar con Dios. Pero los hombres, cometiendo pecado, no puede alabar a Dios, no puede servir a Dios, no puede caminar con Dios, no puede usar su mano, su pie, su cuerpo, por gloria de Dios. Eso cojo. También, para heredar toda la bendición de Dios, reino de Dios, su gloria eterna, los hombres fueron creados. Pero los hombres, por pecado, han perdido todo esto. Por eso los hombres son pobres, la Biblia dice. Son pobres. Dios quiere dar a los hombres toda su dignidad, riquezas, gloria, su bendición, pero por sus pecados los hombres han perdido toda la riqueza de Dios. Por eso son pobres. Los pobres, los hombres, entonces, para satisfacer su deseo de carne, solo buscando la vanagloria del mundo, riqueza material del mundo, algunos ganan poco dinero, piensan, soy rico. Pero la Biblia dice, tú eres
pobre. Así. Los pecadores, los hombres, son pobres espiritualmente ante Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí, iglesia, Laodicea. Aquí dices, yo soy rico, me he enriquecido, pero el Señor le dijo a él, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los hombres son pobres ante Dios. Ya creado para recibir toda la riqueza de Dios, toda la riqueza gloriosa, eterna, pero han perdido todo, pero son pobres. Nosotros sabemos, nuestro Señor Jesús, siendo rico, Él se hizo pobre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que seamos enriquecidos, ¿no? Segunda Corintios, capítulo 8. Segunda Corintios, capítulo 8. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, Él es Dios, porque Él, dejando su trono, su gloria, se hizo un hombre. Él llevó, como nosotros, carne. ¿Por qué? Siendo rico, Él se hizo pobre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que fuésemos enriquecidos, ¿no? Por eso nosotros ahora tenemos la vida eterna. Podemos entrar a su gloria. Podemos heredar toda la bendición de Dios en el lugar celestial por obra de Jesús. Ustedes no se olviden estos. No somos pobres. Los mundanos, aunque tienen muchísimas cosas, son pobres, eternos, vagabundos. Pero nosotros somos ricos. Sí, porque Dios nos da toda su bendición, sus riquezas. Por eso la Biblia dice, los cristianos salvo herederos son herederos de Dios. Entonces, Pedro, Juan, hizo milagro para curar ese hombre cojo, solo para curar su carne, su cuerpo, no, para explicar a través del Evangelio qué hicieron, qué hacen. Época de iglesia primitiva, época de los apóstoles, en la iglesia había muchísimos milagros. Pero después de morir todos apóstoles, en la iglesia han desaparecido esos milagros. ¿Por qué? Usted hay que saber. En aquella época, sin milagro, sin poder de Dios, no podían predicar el evangelio. Los judíos, el pueblo de Dios, ellos habían matado a Cristo Jesús, diciendo, eso falso, era falso.
pueblo de Dios no creyó en Jesús como Cristo. Antiguo Testamento, ellos tenían, ¿no? Pero todavía Nuevo Testamento no fue escrito. Ellos no creyeron en Jesús como Cristo. Todavía no tenían Nuevos Testamentos. Entonces, ¿cómo podían predicar el Evangelio? ¿Cómo podían dar testimonio de Jesús? Imposible, sin milagro. Por eso Dios permitió milagro en esa época. Es decir, para predicar Evangelio. Apóstol Pedro y Juan, los apóstoles, creyentes, ellos sinceramente obrero verdadero de Dios para explicar estos. Por eso Dios permitió milagro, ¿no? Marcos, capítulo 16, San Marcos, capítulo 16, versículo 17, 18, 17, 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Solo los enfermos podrán sus manos y sanarán. Jesús permitió milagro para los creyentes. Porque en aquel momento sin milagro, sin poder del Dios, no podrían predicar el Evangelio, ¿no? Pero milagro, aunque puede curar cuerpo enfermo, enfermedad, solucionar, pero no puede salvar sus almas. Almas, para recibir salvación hay que arrepentirse, hay que creer Evangelio, obra de Jesús, ¿no? Solo palabra puede salvar almas perdidas. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios, para mostrar que Él solo Dios, no hay otro Dios fuera de Él, para explicar estos, Dios hizo muchísimo milagro en la historia de Israel. Entonces, israelitas siempre viendo milagro de Dios, ellos servían bien a Dios. Solo un momento. Milagro no puede cambiar su corazón. Entonces, judíos, aunque ellos vieron muchísimo milagro de Dios, no ha cambiado su corazón. Milagro puede mostrar el poder de Dios, pero para salvar nuestras almas, para cambiar nuestro corazón, necesita ¿qué? Palabra, amor del Señor. Por eso, cuando época de apóstoles, cuando apóstoles para predicar el Evangelio, Dios estando con ellos, habían hecho primero milagro, ¿no? Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Versículo 3. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Prodigios, otra palabra de milagro, ¿no? Para dar testimonio a la palabra de su gracia. Señor, ¿qué hizo? Aquí dice, concedieron que se hicieron por las manos de ellos señales y prodigios, para dar testimonio a la palabra de su gracia, para predicar el Evangelio, ¿no? Por eso, Dios, Señor, Espíritu Santo, la Trinidad, estaban con los apóstoles. ¿Para qué? Cuando apóstoles predicaban el Evangelio, para ayudar a ellos, haciendo milagro por medio de ellos, ¿no? Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2,
versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí dice, esa palabra salvación tan grande predicado por los apóstoles, los que oyeron primeramente, por ellos, por el evangelio tan grande, salvación. También Señor, Dios, Espíritu Santo, Trinidad, trabajaban juntos con ellos para confirmar la palabra de los apóstoles. Esa palabra de Dios, Dios Trinidad, Trino, trabajaba juntos con ellos. Por eso hizo milagro, ¿no? Ustedes, sí, Dios de poder, poderoso, puede hacer milagro, pero para testificar, para dar testimonio a su palabra. Hoy en día, ya nosotros tenemos la Biblia perfecta, ¿no? Completa. Todo obra de Dios así, aquí está escrita. ¿Desea más otro milagro? Si nosotros, por ejemplo, estemos en un lugar especial, sin milagro no podríamos predicar la palabra, no podríamos explicar la Biblia. Sí, Dios podría permitirnos milagros, sí, puede ser. Pero Cristo hay que ser predicado por la palabra. Para predicar, para dar testimonio de existencia de Dios, sí necesita milagro. Pero para predicar Cristo, cada uno personas, para recibir a Cristo en su corazón, necesita palabra. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios, evangelio, ¿no? Cuando nosotros predicamos evangelio, Dios trabajando, obrando entre los oyentes, Dios ha hecho creer ese evangelio, salvar sus almas. Ya. Entonces, Hechos capítulo 3, primero hizo milagro, Pedro curó, ¿a quién? Un hombre cojo. Pero después, muchísima gente se acercó a Pedro para escuchar palabra de Pedro. Pedro, en el pórtico que se llama Salomón, él predicaba. Entonces 5,000 personas escuchando palabra de Pedro sobre de Cristo, acerca de obra de Cristo. 5,000 personas recibieron la salvación, ¿no? Entonces ese milagro guía a los hombres ¿a dónde? A evangelio. Evangelio, ¿no? Ya volvamos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 1 al 10. Ya, aquí primera parte explicado sobre el milagro de Pedro y Juan, ¿no? Curaron de un cojo desde el nacimiento. Entonces, versículo 11, ya vamos a ver, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Muchísima gente vieron ese milagro. Se reunieron
Por eso, aquí dice, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Pero muchísima gente estaban confundidos. Pensaban, Pedro y Juan tenían poder. No mirando a Dios detrás de Pedro y Juan. Eso no es poder de Juan y Pedro, ¿no? Es solo, ¿qué? Herramienta de Dios, ¿no? Obrera de Dios. Instrumento, nada más. Pero los hombres siempre quieren mirar a los hombres. Poco poderoso. Exponiendo sus ojos en Pedro y Juan. Quieren escuchar más sus palabras. En este momento Pedro y Juan explicaron. ¿Por qué vosotros ponéis ojos a nosotros? Somos solo hombres nada más. Eso, Dios. En el nombre de Jesús, Dios le suscitó a Jesús. Jesús, Él hizo estos. Es obra de Jesús, no nosotros. Pedro explicó estos. Versículo 12, vamos a ver. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Pedro sabía su debilidad, ¿no? Él antes de morir, Señor, negando al Señor 3 veces, se huyó, ¿no? Abandonó, ¿no? Él sabía una cosa muy clara. Él no tenía poder. También, después resucitar Jesús. Él mandó, capítulo 1, versículo 3-4, esperasen la promesa de Padre, no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Cuando recibiréis poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, cuando haya venido sobre vosotros, en este momento vosotros recibiréis poder. Entonces, Pedro y Juan conocían claramente, ellos no tenían poder por Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene poder. Dios tiene poder, ¿no? Samson, ¿no? Samson, ¿no? Con quijada de asno mató ¿cuántos filisteos? 1000, ¿no? Quijada de asno tenía poder. ¿Un instrumento poderoso? No. Está en la mano de Sansón, quien se utilizó por Dios. Por eso, aunque un instrumento pequeña, insignificante, con esto puede matar 1000 filisteos, soldados. Ustedes, nosotros tenemos que saber estos. Somos débiles. Por gracia de Dios, por poder de Dios, por amor de Dios, somos salvos. También, por gracia de Dios, por poder de Dios, podemos llevar la vida cristiana. Podemos anunciar el evangelio. Algunos en la iglesia, por ejemplo, servir mucho, porque Dios le usa, y también puede predicar el evangelio. Entonces, teniendo orgullo, como si tuviese algún poder especial de Dios. No ustedes. Nosotros, cada uno, no tenemos algún poder especial. Solo Señor.
Él tiene poder, ¿no? Por eso los cristianos, los obreros, ¿qué deben hacer? Aunque nosotros trabajamos muchísimo por el Señor, tenemos que hacer, ¿qué? Los hombres miren a quien a nosotros, no, sino a Dios. Hagamos mirar los hombres no a nosotros, sino a Dios, al Señor, ¿no? Somos salvos, eso es gracia. También podemos trabajar, si hacemos, trabajamos por el Señor, es también gracia. El Señor nos ha dado sus dones, su poder, su amor, ¿no? El Señor los ha dado. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo. Capítulo 1. Segunda Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado a los salvos que espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Nos ha dado espíritu de poder, por eso podemos predicar el Evangelio. Nos ha dado espíritu de amor, por eso podemos amar a otros hermanos, podemos perdonar, podemos servir a otros hermanos. También nos ha dado de dominio propio, por eso podemos vencer, ¿no?, nuestros pecados, ¿no? Iglesia Corinto, los corintios no tenían conocimiento de la Biblia, estaban confundidos de la voluntad de Dios. Por eso, cuando vinieron los obreros de Dios, ellos querían seguir a los obreros, no a Dios. A Pedro, a Pablo, a Apolo, ¿es correcto? No, solo instrumento ellos, eran instrumentos de Dios nada más. Dios trabaja a través de sus instrumentos. Primera Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. 6 y 7, vamos a leer juntos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que niega, sino Dios que da el crecimiento. Yo planté, apóstol Pablo dijo, predicar el Evangelio, ¿no? Eso es sembrar, ¿no? Y Apolo regó, él con palabra, quería criar a los hermanos, apoyar a los hermanos, ayudar a los hermanos. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por Dios solo hay que recibir gloria. Entonces, en aquel momento, los judíos, pueblo de Israel, puso sus ojos en los apóstoles, pero Pedro, Juan, dijo, no. Jesús hizo estos, Jesús, porque ellos hicieron milagro en el nombre de Jesús, ¿no? También, ese hombre cojo tenían fe verdaderas, creyendo en el Señor, promesa del Señor. Él creyó, ¿no? Por eso, por su fe, él fue sanado. Es obra del Señor. El Señor hizo esto también. Ese cojo tenía fe. Por eso se sanó. Se sanó. Solo los apóstoles eran testigos, nada más. Somos testigos así. Ya volvamos. Hechos capítulo
3, versículo 13 al 16. 13 al 16. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que os por él ha dado a este está completa, sanado en presencia de todos vosotros. Aquí Pedro solo dio testimonio de Cristo. Eres hijo de Dios. Dios resucitó, le resucitó a él, ¿no? También Poncio Pilato, él había resuelto ponerle en libertad a Jesús. Eres santo y justo, y también aquí autor de la vida. Pero vosotros negasteis y matasteis a ese Jesús. ¿Quién le suscitó a Jesús? Dios de nuestros padres, Dios del Antiguo Testamento, Dios del pueblo de Israel. Él levantó a Jesús. ¿Por qué? Jesús es justo. Jesús es santo. Jesús, Mesías, siervo de Dios, hijo de Dios. Aquí también dice autor de la vida. Dios le envió a vosotros, pero vosotros le echasteis, matasteis. Entonces, hasta versículo 16, Pedro, ¿qué predicó? Jesús es Cristo. ¿Quién? Enviado por Dios, según palabra de Dios. Pero vosotros le echasteis, matasteis a Jesús. Él le aprendió sus pecados, ¿no? ¿Por qué? Los hombres, para recibir salvación, primero hay que saber su pecado, ¿no? No sabiendo su pecado, ¿cómo podría ser arrepentirse? ¿Cómo podría ser creer en Jesús? Por eso primero, él explicó sus pecados. También explicó sobre Cristo, porque cada uno hay que creer en Cristo, Jesús. Por eso, Cristo no es falso, no era falso. Enviado por Dios, porque Dios resucitó a Jesús. Y versículo 17, 18, vamos a ver, 17, 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí Pedro dijo, yo sé, hermanos, que por ignorancia lo habéis hecho. Él explicó el causa de sus pecados. Ignorancia. Muchísimo pecado ha ocurrido, cometido por ignorancia. Mi pueblo fue destruido, Oseas capítulo 4 explicado. ¿Por qué? Israel les faltaba conocimiento de Dios, ¿no? También libro de Hechos capítulo 13 explicados. ¿Por qué Israel rechazó y mató a Jesús? Aunque ellos aprendieron todos los sábados la palabra de Dios,
No conocieron a Cristo, no conocieron palabra de Dios. Por eso le rechazaron y mataron a Cristo. Así explicados. Muchos pecado ha ocurrido por ignorancia. Entonces, alguien dice, eso por ignorancia. Yo he comido, entonces yo no tengo culpa. ¿Puede decir así? No ustedes. Por eso la Biblia nos enseña. Oíd, escucha mi palabra. Hoy en día la Biblia, más o menos 2500 idiomas traducidos, todo el mundo puede escuchar la palabra de Dios, todo el mundo puede leer la Biblia. Pero ¿por qué no conocen palabra de Dios? No conocen, no leen la Biblia. Por corazón endurecidos. Si uno sinceramente tiene corazón humilde, corazón sencillo, Dios revelará a Cristo en su corazón, en sus corazones. Ignorancia no puede ser una excusa, no puede ser, porque Dios sabe nuestro corazón. Uno sinceramente quiere conocer a Dios, Dios revela su voluntad, Cristo en nuestro corazón, ¿no? San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículos 25-26. 25-26. Vamos a leer juntos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Padre, tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos del mundo, ¿no? Piensa, yo conozco. Yo sé ya. No necesito revelación de Dios. Yo confío en ciencia, yo he aprendido muchas cosas. Muchas veces piensan, conocen muchas cosas más que Dios. Pero no. Dios reveló a los niños su evangelio, su misterio, su amor. Eso es voluntad de Dios. Aquí dice, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, los hombres para recibir salvación, ¿qué debe hacer? Arrepintiéndose su pecado, conociendo. Hay que buscar a Dios. Hay que conocer su voluntad. Hay que aprender su palabra. Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí dice, conoceréis y proseguiremos en conocer a Jehová. Intentan, ¿no? Insistan y procuran conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Dios revelará su voluntad. Dios hará conocer su evangelio, su amor. Puede evitar ignorancia, ¿no? Por ignorancia, vosotros cometisteis error, pero eso es también pecado, ignorancia. Ya volvamos. Entonces hay que conocer. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dios sabía todo. Hay de su Cristo había de padecer.
Él había pronunciado, anunciado todo. A veces, los males de los hombres, Dios los convirtió en el bien de Dios, ¿no? Satanás se rebela contra Dios, pero Dios, esa rebeldía, convertirá en su bien, ¿no? Eso Dios, ¿no? Los hombres desobedecen palabra de Dios. Los hombres se rebelan contra Dios, se amotinan contra Dios, contra Cristo, pero Dios, al final, todo, estos convertirán en el bien, cumplirá su voluntad. Eso Dios. Proverbios capítulo 16, pues hermanos, nosotros tenemos que confiar en estos. A veces estemos en una situación muy difícil, pero nosotros soportamos hasta el final, aguantamos hasta el final. Dios lo cambiará en el bien, esto también, ¿no? Proverbios capítulo 16, versículo 9. ¿Están cansados, hermanos? No, ya, versículo 9. Versículo 9. Vamos a leer juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa, planear su camino, su vida. Pero ustedes todos saben, ¿no? Jehová endereza su camino, sus pasos. Toda nuestra vida está en la mano del Señor. Hay que confiar en el Señor, hay que apoyarse su vida en el Señor, ¿no? Ya volvamos. Hechos capítulo 3, versículo desde 19 hasta 21. 19 hasta el 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí salen dos cosas. Entonces, para restaurar su situación, para recibir bendición, ¿qué debe hacer? Primera parte explicado, arrepentíos y convertíos. Ya. No hay otra manera para recibir bendición. Solo hay que hacer una cosa, hay que arrepentirse. Es decir, convertirse. Hay que volver a Dios, arrepintiéndose de su pecado. Dios sabe, somos débiles. Sí, ¿verdad? Nacemos desde el nacimiento pecadores. Él sabe. Él sabe nuestro corazón, oscuridad. Él sabe. No podemos evitar cometer pecado. Él sabe. Así somos. Pero confesando su debilidad, su pecado, con todo corazón quiere arrepentirse, quiere volver a Dios, Señor, ayudar a esa persona. Para él, Señor, había prometido, había preparado 4 cosas aquí explicado. Versículo 19. Primero, que sean borrados vuestros pecados. Aunque tiene muchísimo pecado, arrepintiéndose, volver a Dios, será borrados sus pecados. Sí, Señor, por su sangre borró, quitó todos nuestros pecados, pero no se ha arrepentido, no puede entender este perdón de pecado.
cuando se ha arrepentido, en este momento puede entender perdón de pecado. Por eso aquí dice, sean borrados vuestros pecados. Y segundo, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Antes, por pecado, está bajo angustia, dolor, miedo. No tenían paz. Está bajo de juicio. Pero cuando nosotros nos damos cuenta del Evangelio, amor de Dios, en nuestro corazón cumplido, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Tenemos paz. Ha cumplido el día de reposo en nuestro corazón. Aunque yo soy vil pecador, ir al infierno antes, ahora yo tengo esperanza ir al cielo. En mi corazón, por amor del Señor, ha cumplido gozo, alegría, justicia. Tiempo de refrigerio. Los salvos en su corazón tienen estas. Y tercero, versículo 20, Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cristo vendrá, ¿para quién? Para recibir a los salvos. Los salvos, para participar su gloria. Para entrar al reino de Dios, para llevar a los salvos, para resucitar a los salvos, Cristo vendrá. Dios aquí enviará a Jesucristo para los salvos. Y cuarto, versículo 21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando venga el Señor, restaurará toda la tierra. Los salvos, con cuerpo resucitado, perfecto, glorioso, entrarán con Cristo al reino. Tierra resucitada. Perdón, tierra restaurada. Con Cristo se despertarán todas las cosas en el milenio, reino con Cristo. Entonces, aunque judíos cometieron pecado, tenían muchísimo gran pecado, pero ellos, si se han arrepentido y creen en el Señor, serán recuperados, ¿no? Versículo 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cristo, profetizado desde Moisés, ¿no? Moisés profetizó a Cristo. También desde Samuel, todos los profetas también profetizaron a Cristo. Por eso hay que oír su palabra, hay que obedecer su palabra. Si no, versículo 23, explicado, será desarraigada del pueblo. Pedro pidió arrepentimiento, pero rechaza palabra del Señor, no arrepentido, será desarraigada del pueblo. Él advirtió a los judíos, ¿no? ¿Quién irá al infierno? ¿Tiene mucho pecado? ¿Puedes ir al infierno? No, ustedes. Todo nuestro pecado puede perdonado, ¿no? En la cruz todo solucionado. También Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿por qué muchísima gente irá al infierno? No quieren conocer la voluntad de Dios, no quieren escuchar, no quieren arrepentirse. Por eso al final será desarraigado.
ante Dios, del reino de Dios, de toda la bendición. Por eso los hombres pecadores hay que arrepentir. Solo Dios nos pide uno, estos, arrepentíos y convertíos. Ya, último versículo, 25-26. 25-26. Aquí un privilegio del pueblo de Israel he explicado. 25-26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios quiere bendecir toda la familia de la tierra, todos los hombres, pero primero a Israel. Sí, verdad. Primero a Israel, después a los gentiles. Es un orden. Es una orden, ¿no? Un orden eso. Primero judíos, segundo Israel. Por eso los apóstoles cuando predicaban, ellos primero buscaron a los judíos, sinagoga. Los judíos no aceptan palabra del Señor, ellos dejando a los judíos y predicaban a los gentiles. Sí, Israel tiene privilegio, ¿no? Ya último versículo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16-17. 16-17. Vamos a leer juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Apóstol Pablo aquí explica, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Primeramente al judíos y también al griego, pero primero a judíos, ¿no? Eso privilegio para judíos. Ya, hermanos, hoy yo he explicado capítulo 3 de Hechos. Pedro, Juan, curó un hombre cojo, ¿no? Desde el nacimiento. Él era pobre, vagabundo, ¿no? A través de este milagro, Dios mostró que Dios utilizó a los apóstoles. También los apóstoles, a través de ese milagro, daban testimonio de Jesucristo, ¿no? Aunque tenían muchísimo pecado los judíos. Hay que volver a Dios, arrepintiéndose. Convertirse a Dios, será borrado sus pecados y recibirá gran bendición. Vendrá tiempo de friega. Entonces, aunque alguno tiene muchísimo pecado, solo arrepintiéndose, volverá a Dios, Dios la recibirá a esa persona. Próxima vez yo explicaré capítulo 4. Ustedes, así, yo si a veces explicaré un capítulo 2 veces o un capítulo entero una vez, así, para que ustedes lean. Lean, por favor, en casa. Hoy hasta aquí. Ya, vamos a orar. Terminemos. Santo Dios misericordioso, te damos gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra, también meditar tu palabra, Señor. Hoy aprendemos tu palabra, sobre todo capítulo 3 del libro Hechos, Señor. Tú, para salvarnos, ¿qué hiciste? Nosotros sabemos muy bien este tema, Señor.
Solo nosotros queremos confiando en ti, queremos andar en este mundo. Danos más tu poder, tu palabra, tu amor, para que nosotros anunciemos tu evangelio por toda la parte, salvemos a las almas perdidas. Señor, utilízanos preciosamente por tu evangelio, por tu gloria. Ahora, España, también Latinoamérica, muchos países, situación muy difícil, pero Señor, cuide a los hermanos, por favor, también guíales a los hermanos, por favor. También guarda tu iglesia, establece sobre tu poder, sobre tu palabra, para que iglesia cumpla tu voluntad, tu palabra, predique tu palabra, todo el mundo. Señor, nosotros siempre queremos conocer tu palabra, tu voluntad, queremos andar según tu voluntad. Ayúdanos, por favor. Utilízanos, por favor. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.